Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Llegamos al capítulo 16 de nuestro podcast y hoy nos toca hablar de un concepto que creemos que es bastante interesante, el concepto responder y su antagonista, los no responders. ¿En qué se caracterizan los responders a diferencia de los no responders? Porque ante un estímulo dado, como por ejemplo un entrenamiento a consumo de oxígeno, los responders mejorarían esta característica y los no responders, al menos en valores absolutos, es decir, sin tener en cuenta el peso, pues no la mejorarían o no la mejorarían significativamente. Precisamente la característica de la que vamos a hablar hoy, hilando con la introducción, es la del consumo de oxígeno. Es decir, si los sujetos que se ven en este artículo, vamos a ver si los sujetos que se estudian en este artículo pues son responder o no a la característica del consumo de oxígeno, en concreto en su valor absoluto, es decir, en litros por minuto. Como ya sabréis, pero por hacer un pequeño repaso, el consumo de oxígeno puede medirse en litros partido minuto, si lo hacemos de manera absoluta, que como lo he dicho antes, o en mililitros kilo minuto, que sería hacerlo de manera relativa a tu peso. Bueno, la investigación responde a una población sedentaria, pero es perfectamente atribuible a la mayoría de vosotros. Es verdad que falta la mitad del estudio todavía, porque es un estudio que se va a publicar en dos papers diferentes y que ya formarán uno solo, pero alumbra bastante sobre lo que sería el concepto responder o no responder. En este caso, el no responder puede dejar bastante helado a la persona que es de esta forma, ¿no? Y bueno, es un poco complicado someterse a un proceso de entrenamiento, ir a un pretest o un test inicial de consumo de oxígeno, dar un valor, volver a ir dentro de 3 meses y que vuelvas a hacer el mismo valor. Vamos a poner que sea 5 litros minuto, aunque ya lo quisieran algunos 5 litros minuto para ellos, ¿no? Este sería como tu valor referencial de consumo de oxígeno. Si tu valor referencial de consumo de oxígeno es prácticamente inamovible, pues lo tienes chungo para poder mejorar el entrenamiento. ¿O no? Ahora lo veremos. Así que nada, os voy a dejar con Sergio y vamos a ver cómo estos no responders también tienen ciertas mejoras a nivel metabólico que les puedes hacer mejorar, aunque su consumo no mejore. Hola a todos, pues sí, en el episodio de hoy vamos a tratar, como ha comentado José, el tema de los respondedores y no respondedores al entrenamiento de consumo máximo de oxígeno, y vamos a ver si estos respondedores, aparte de en el consumo máximo de oxígeno, pues también tienen mejoras en otros parámetros relacionados con la salud, como podrían ser la composición corporal, el control de la glucosa, los lípidos en sangre, etcétera. Y además vamos a ver si los no responders tienen algún tipo de mejora. Para ello, en este paper que traemos hoy al podcast, pues contaron con una muestra de 42 individuos que eran saludables pero sedentarios. El criterio de inclusión fue que hicieran menos de 60 minutos de ejercicio por semana. La edad de estos participantes estaba entre los 20 y los 40 años y el protocolo de toma de datos iniciales fue el siguiente. El primer día fueron de pruebas y registros iniciales, se midió la composición corporal, se hizo un electrocardiograma, un test incremental, etc. El día siguiente, el día 2, fueron en ayuno al laboratorio y se tomaban un desayuno estandarizado que consistía en 2 barritas de cereal de unas 160 calorías. Se realizó además unas pruebas de espectroscopia de infrarrojos cercanos para evaluar la respuesta microvascular. Y el día 3 también fueron en ayunas y se tomaron muestras de sangre y posteriormente de estas muestras pues se hizo el desayuno estandarizado como el del día 2. En cuanto a la intervención en el ejercicio, se hicieron 2 grupos, se dividió a los participantes en 2 grupos. Uno de ellos sería el que hiciera entrenamiento intervalado de alta intensidad o HIIT y el otro grupo sería el que hacía entrenamiento continuo de intensidad moderada o MIT. Ambos hacían 6 semanas de entrenamiento con un total, con 3 sesiones a la semana
y se iban realizando revisiones y ajustando esas intensidades para dar el objetivo de la intensidad requerida. El grupo HIIT, la sesión de entrenamiento que hacía era la siguiente: 10 minutos de calentamiento, se podría decir, a la potencia asociada al 70% de las pulsaciones máximas. Luego la parte principal consistía en 4 intervalos de 4 minutos a la potencia asociada al 90% de las pulsaciones máximas, con una recuperación de 4 minutos muy suaves, a unos 30 vatios. Posteriormente se hacía también una vuelta a la calma de 5 minutos muy suave. Y bueno, tras describir un poco todo el proceso inicial del estudio, os dejo con mi compañero Gabri, que va a seguir hablando un poco sobre los resultados que obtuvieron de este estudio. Como bien ha comentado mi compañero Sergio y bien ha descrito sobre todo en la metodología de este estudio, el tiempo total de entrenamiento de ambos grupos no fue diferente a nivel estadístico. Sí, dentro es cierto que en cuanto a la clasificación de responder y no responder, no se ha hecho en base al método de entrenamiento en sí, sino que en base a un cálculo estadístico se ha delimitado obviamente ante las mejores los resultados que se han obtenido, un total de 31 deportistas responden y 11 no responden, entre los cuales también hay deportistas los cuales no han mejorado, pero tampoco han empeorado. Es decir, según la literatura o lo que nos comenta este artículo, han sido como inconclusos o indecisos. Por lo cual, dentro de esos 11 deportistas no responden, se incluye también aquellas personas las cuales pues, prácticamente no ha habido cambios. Las mejoras de los respondes se han seleccionado sobre todo con un aumento de la potencia máxima, una mejora del segundo umbral de lactato, una mejora de la capacidad de la respuesta microvascular, mientras que aquellas personas que no han sido responder han mejorado valores de eficiencia relacionada en cuanto al entrenamiento respecto a los responders. No hubo diferencia significativa en cuanto a composición corporal, es decir, no ha habido cambio en lo que es entre un grupo responder y el no responder de composición corporal en cuanto a grasa, masa muscular, etc. Hay que decir que la clasificación de los no responder o responder se hizo en base a ese cálculo estadístico, como hemos comentado anteriormente, a través de un cálculo de bayesiano, creo recordar que era el trabajo que se utilizaba en torno a la parte estadística, y esos son prácticamente los resultados, resumiendo un poco lo que es la parte del artículo, y a través de los cuales ahora vamos a debatir un poco y vamos a hablar un poquito de la discusión en torno a estos resultados y la aplicabilidad práctica con mi compañero Jesús. Bien, una vez visto estos resultados del estudio y lo que ha comentado también mi compañero Sergio, quiero comentar algunos aspectos claves en relación a la discusión, bueno, y algunas conclusiones del artículo. Lo primero, que en relación a la función cardiovascular, pues se redujo el nivel de rigidez arterial, ¿vale? En función también de lo que ha comentado Gabri, tanto en responder como en no. Y esto es algo importante, ya que no es solo importante a nivel de rendimiento, sino también a nivel de salud en general. Por otro lado, también encontramos mejoras a nivel microvascular, como se ha comentado, y lo cual depende principalmente, atendiendo a la discusión de este artículo, a la dilatación y el reclutamiento capilar en respuesta a la isquemia, como se comenta. Por otro lado, en relación a la composición corporal, ya se ha dicho que no hay diferencias significativas. Y bueno, como se explica en la discusión de este estudio, pues hay algunas investigaciones que sí que muestran que en 2 semanas se pueden mejorar estos aspectos relacionados con la composición corporal, pero en este estudio en concreto, pues por lo que dicen los autores, pues necesitarían más tiempo, un proceso más largo para que se vieran. En definitiva, pues vemos que hay mejoras en relación a aspectos cardiorrespiratorios. El estudio destaca los hallazgos, pues, por supuesto, en el consumo, ¿vale? Los cuales podrían tener lugar antes que otros resultados relacionados con la salud. Estas mejoras en el consumo de oxígeno pueden llegar antes. Por lo tanto, destaca la importancia en la prescripción de un entrenamiento personalizado en relación a ello cuando se quiera mejorar todo este aspecto. Y esto no es solo algo que podamos aplicar y que se deba de aplicar en el ámbito competitivo, sino también en el ámbito deportivo y deporte salud. Mucha gente que entrena por salud sin querer competir lo hace tradicionalmente a un mismo ritmo, a una misma intensidad, y bueno, esto es algo que se debería de cambiar y meter también estímulos nuevos. Bueno, y con esto pues recordamos un poco lo que había dicho José, y puede ser un poco frustrante para algunos deportistas que tras un bloque de entrenamiento a trabajo de consumo, pues puede que repliquemos el test y salgan los mismos valores. Pues bueno, en este estudio nos comentan que esas personas, aunque no sean responders,
sí consiguen otro tipo de mejora, como destacan aquí, que puede ser la eficiencia o la potencia asociada al primer umbral, o también destacar la potencia pico, donde hacen más hincapié en la mejora de la eficiencia. Incluso consiguen una mayor mejora en la eficiencia que el grupo de los responders. Con esto podemos ver que aunque no hayamos conseguido mejoras en el consumo, sí tenemos otro tipo de mejoras que pueden ser bastante interesantes y mejorar nuestro rendimiento. Bueno, pues vamos un poquito ya con las conclusiones individuales. Yo quisiera aportar como un estudio de caso, ¿no? Entrecomillado para la gente que nos ve, y lo digo que entrecomillado para la gente que nos escucha a través de las plataformas de solo audio. Y es que me he encontrado en mi vida solo con un caso de una persona que no ha mejorado en valores absolutos el consumo, que viniera de un nivel muy bajo. Es decir, que no una persona que lleve mucho tiempo entrenando, que de esos hay muchos que no mejoran el consumo porque evidentemente pues han tenido otros entrenadores, ya tienen a lo mejor cierta edad, y donde rascan quizás sean los valores relativos, como hablaba al principio del podcast, sino que me refiero a una persona que lleva poco tiempo, que además tiene unos datos muy pobres y demás. Y esta persona literalmente no mejoró el consumo en un año entrenando. Y era una persona que era relativamente cumplidor y no hacía nada del otro mundo, oye, que no hacía nada por no entrenar o como hacen algunos, que se saltan un poquito los entrenos Sí, y demás. una persona responsable. Como yo, por ejemplo. O sea, pero bueno, básicamente esta persona consiguió mejorar sus datos en el primer umbral, como bien dice este artículo, ¿vale? Y el dato de P20 lo mejoró a duras penas, ¿vale? De hecho, mejoró 5 vatios, pero es que, claro, andaba tan poquito que 5 vatios era, pues no sé si era un 3% o algo así, un 4%. Entonces, pues parecía hasta bonito, ¿no? El dato que había mejorado 5 vatios, estábamos exultantes los dos. El P5 no lo mejoró ni de coña, aunque es verdad que en este artículo la potencia asociada al consumo sí que se mejora, aunque el consumo tenéis que entender que no tienen por qué ser 5 minutos. Acordaros que puede ser, la PAM puede estar entre 3 y 6, Sí. dependiendo del nivel de la persona y demás. Pero básicamente, pues esa es mi conclusión, ¿no? Que aunque no seáis responders, pues quedan otros parámetros que pueden ser mejorables. La aplicación de fuerza, el umbral 1 de lactato, incluso la resistencia a la fatiga a diferentes esfuerzos. Así que nada, si sois no responders, lo siento, pero ánimo, porque hay cosas que se pueden trabajar siempre. Se pueden mejorar, claro. Si yo como conclusión, pues diría al final algo súper lógico, pero que a veces se pasa un poco por alto y vendría a decir que un poco hay que individualizar bastante el entrenamiento y no dejarse guiar tanto por moda pues solo hago entrenamiento de intensidad intervalado o solo hago entrenamiento continuo a moderada intensidad, sino que hay que ver un poco en función de lo que a cada persona o cada caso concreto de la persona es necesario, porque, por ejemplo, en este estudio se ven que en ambos entrenamientos se pueden conseguir mejoras, entonces habría que ver qué es lo que en cada caso es más necesario, más urgente también, o qué es lo que interesa más mejorar, y en base a ello, pues decidir por un tipo de entrenamiento u otro. En este estudio y en otros tantos podemos ver cómo muchos tipos de entrenamiento nos pueden dar también mejoras, no solo un tipo en concreto de entrenamiento. Entonces, simplemente pues decir eso, no obsesionarnos con un entrenamiento porque sí, porque esté de moda o sea el que más nos guste, por así decirlo, y abrir el abanico un poco y la visión para beneficiarnos de todos los tipos de entrenamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha transmitido, y una cosa que yo veo también últimamente es que como la gente cada vez va descubriendo más el tema de las métricas, los hitos fisiológicos, etcétera, un poco con el tema de la divulgación,
justamente lo que dice Sergio, o sea, no todo es V2 Max, no todo es una métrica en concreto o no todo es un sistema de entrenamiento concreto. Hay muchas vías para potenciar mejoras en muchos de los marcadores de rendimiento y que sobre todo que tenga en cuenta la gente eso, que no se tiene que frustrar porque haya una métrica en concreto que le cueste mejorar una barbaridad, a lo mejor pues por temas genéticos, por temas de contexto o por el tema que sea, pues obviamente esa métrica en concreto no se puede mejorar, pero podemos buscar otras estrategias para mejorar el rendimiento a nivel general, que es lo que tenemos que transmitir. O sea, que animo a aquellas personas que piensen que están limitados por la genética, que bueno, que se puede compensar otro tipo de estrategias para buscar mejoras dentro de su contexto y su rendimiento dentro de márgenes lógicos, razonables y éticos, sobre todo. Pues sí, un poco ya más que añadir, además de lo que han dicho mis compañeros, añadir a ello que hay muchas personas que se preocupan muchas veces por métricas que no son determinantes en la competición objetivo que están preparando y le prestan mucha más atención de la que requieren, por lo tanto, de que nada, eso, que hay que tener en cuenta que todo es un global, ¿vale? Que una métrica en concreto se quede un poco atascada durante un tiempo o no mejore todo lo que desea, no es el fin de la temporada y que hay otros muchos aspectos a los que echarle más cuenta, ¿vale? Además de los datos y no debemos ser esclavos tampoco de un software. Por lo tanto, también hay que escuchar un poco también al cuerpo y otros aspectos. Bueno, pues como habréis visto, hoy somos 5 sin premio y bueno, es porque tenemos aquí un intruso, pero voy a dejar que se presente él y así lo vais conociendo porque se vais a hartar de verlo. Así que nada. Bueno, pues yo soy Carlos y nada, entro a formar parte de la empresa de Training for All, así que me veréis, como ha dicho José, por aquí, por el podcast, por Twitch y por las redes. Y nada, yo pues me voy a dedicar a la parte también de entrenamiento y posiblemente también me veáis con alguna biomecánica. Perfecto, pues nada, lo dicho, aquí tenemos a Carlos, que como es su primera vez grabando, pues le vamos a permitir que tenga... bueno, yo no me puedo quejar porque yo he tenido fallos al principio del podcast que no sabéis la de edición que lleva este podcast, para los que estéis viendo este final. O sea, y nada, lo tenemos aquí, ya sabéis, va a tener biomecánica en su zona, en Archidona, y además es entrenador de deporte de resistencia como todos nosotros, así que lo veréis en futuros vídeos, en redes y en Twitch y por supuesto aquí en el podcast siempre que sea posible, como nos pasa a todos, ¿no? Bueno, vamos a despedir aquí el 16º podcast de gente que responde y gente que no responde, y no a la llamada, sino al consumo. Y nos vemos el lunes que viene en Twitch. Próxima. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Luego...